la generación Z, que son todos los jóvenes que nacieron del 99 para arriba. Yo, orgullosamente, soy un millennial. De los buenos, ¿ok? La generación Z o los Gen Z, las estadísticas dan miedo. Porque ellos han sido criados en un mundo posmoderno. ¿Qué sucede? Las últimas estadísticas del Instituto Impact 360 con Barna Group dice que solo un 96% de los que se hacen llamar cristianos son nominales. ¿Qué quiere decir esto? Que son cristianos de nombre, nada más. Crecieron en una casa cristiana, sus padres son cristianos, heredaron el cristianismo de sus padres y se creen cristianos, pero de cristianos no tienen nada. Solo el 4% son cristianos bíblicos. Solo el 4% de la generación nacida del 99 en adelante son cristianos bíblicos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estamos perdiendo una generación completa. Y no me digan que eso es en Estados Unidos, porque ahora con las redes sociales y con la internet, estas estadísticas son globales. Si esto no es preocupante, yo no sé lo que es. ¿Y por qué sucede esto? Por la ideología que llamamos el posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? El posmodernismo es como un caldero de ideas muy malas. En los últimos 20, 30 años se han comenzado a tirar y a mezclar. No sabemos ni lo que es. Son ideas destructivas que se han infiltrado en el mundo académico, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en la iglesia. En pocas palabras, el posmodernismo es una filosofía que no afirma ninguna verdad objetiva o absoluta, especialmente en asuntos de religión y espiritualidad. Cuando se le confronta con una afirmación de verdad con respecto a la realidad de Dios y la práctica religiosa, el punto de vista de la posmodernidad se ejemplifica en la afirmación: eso puede ser cierto para ti, pero no para mí. El filósofo J.P. Moreland nos da esa definición, pero es muy difícil de definir. Ahora, en lo contrario, ¿qué es la Biblia? Simple y sencillamente es la colección de libros autoritarios, reconocidos y utilizados por la iglesia cristiana como el registro inspirado de la revelación de Dios, de sí mismo y de su voluntad. Ahora, es una colección de libros autoritarios. No es porque están juntos que son autoritarios. Es porque ya eran autoritarios cuando los juntaron. La verdad contenida en la Biblia es objetiva. Que quiere decir que es independiente, que la creamos o no. Es independiente de nuestras mentes. También es eterna. No tiene ni principio ni fin. Aplica hoy, mañana y siempre. Y es infalible. Que quiere decir que no puede fallar o equivocarse. Ahora, los objetivos de hoy son, y vamos a correr, aquí no vamos a caminar, vamos a correr porque solo tenemos 45 minutos. ¿Ok? Objetivo número 1, vamos a defender la autoridad de la Biblia. Y número 2, vamos a hacerla relevante ante un mundo posmoderno. Uno de mis escritores favoritos
el crítico social inglés Os Guinness dice que el contraste es la madre de la claridad. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a contrastar la palabra de Dios o lo que dice la Biblia con el posmodernismo, pero nos vamos a poner los anteojos de tercera dimensión. Vamos a poner atención a lo siguiente. Es más, vamos a entrar en la Matrix. Y vamos a identificar ciertos glitches en la programación del posmodernismo. Los tres errores fundamentales del posmodernismo. Yo les digo que cualquier persona puede defender la autoridad de la Biblia y hacerla relevante en un mundo posmoderno si aprendemos a identificar y a refutar estos tres errores fundamentales del posmodernismo. Saquen papel y lápiz y comiencen a apuntarlos, o si ya tienen el workbook, ahí están. Error número 1. No existen las verdades absolutas. Esto es lo que nos dice el posmodernismo. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de saber primero lo que es la verdad para poder hablar de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad simplemente es lo que corresponde a la realidad. Si yo digo que ando un traje azul y lo que yo digo y lo que es corresponden, es verdad. Si yo digo que estoy en el Salville en Santo Domingo y buscamos el lugar donde estoy y corresponde a lo que digo, es verdad. Es muy simple. La definición de verdad es muy simple. El problema es que el posmodernismo nos dice que no existe la verdad objetiva. El posmodernismo nos dice que no puedes saber la verdad. El posmodernismo nos dice que toda la verdad es relativa. También nos dice que esto es cierto para ti, pero no para mí. Nos dice que nadie tiene la verdad, que nadie puede poseer la verdad. Y nos dice que no deberíamos juzgar a personas que tienen diferentes puntos de vista. Ahora, ya se dieron cuenta que a mí me gusta hacer ejercicios mentales y escenarios. Si aprenden esto, si no aprenden nada más el día de hoy de mi presentación, si se llevan esto a la casa y por el resto de sus vidas, tienen la mitad de la batalla ganada. Pongan atención. Vamos a hablar de la habilidad de razonamiento más fundamental que existe. Cuando alguien nos dice la verdad absoluta no existe, ¿qué le debemos de responder? Alguien que estuvo en las presentaciones anteriores. La verdad absoluta no existe. ¿Qué le respondemos? ¿Es eso absolutamente verdad? Le damos vuelta a la afirmación. Lo que hacemos es que le aplicamos lo que implica la afirmación a sí misma. La verdad no existe. ¿Esa verdad existe? Muy simple de refutar. La persona se va a poner a pensar
y va a quedar como la cara de ese hombre. Porque se va a dar cuenta que lo que está diciendo es un disparate. No existe la verdad objetiva. ¿Cómo respondemos? Es esa verdad objetiva. No puedes saber la verdad. ¿Cómo sabes eso? Toda verdad es relativa. ¿Es esa verdad relativa? Es cierto para ti y no para mí. Entonces es eso cierto para ti, pero no para mí. Nadie tiene la verdad. Entonces, ¿cómo tienes esa verdad? Y la última, no deberías juzgar. Entonces, ¿por qué me juzgas por juzgar? Porque al decirme que no debo juzgar, me estás juzgando por juzgar. Es más, Jesús no dijo que no debemos juzgar. Jesús dice que debemos saber cómo juzgar. La verdad sobre la verdad. Número 1, las creencias contrarias son posibles, pero las verdades contrarias no lo son. Nosotros podemos tener creencias contrarias, pero si hay dos verdades o afirmaciones que dicen ser verdad, que son contrarias, una puede ser cierto y la otra falsa, o las dos pueden ser falsas, pero no pueden ser las dos verdaderas. Es ilógico. Puedes creer que todo es verdad, pero no todo puede serlo. Yo puedo creer que si salgo corriendo y brinco aquí voy a volar como Superman. Pero que yo lo crea y que sea cierto no es lo mismo. ¿De acuerdo? Y la última, y quiero que pongan atención, la verdad objetiva no se puede negar sin afirmarse. Boom. Cuando yo digo que la verdad no existe, estoy afirmando la verdad objetiva cuando hago la negación, porque creo que mi verdad es objetiva. Esto es lo que se enseña en las universidades de alto calibre en todo el mundo. Que la verdad es subjetiva, que todo es relativo. Esto es lo que estamos pagando miles y miles de dólares en indoctrinar a nuestros niños cuando van a las universidades seculares y algunas cristianas. Corrección número 1, toda la verdad es objetiva y absoluta. Error número 2, todo es cuestión de interpretación. ¿Qué quiere decir eso? Que todo es subjetivo, que todo depende del sujeto y no del objeto. Un ejercicio más, ¿ok? Para que les guste. En las universidades se hace esto muy comúnmente. El profesor pregunta, ¿cuál es el mejor helado del mundo? Y te da dos opciones, la vainilla y el chocolate. Y te dice, ¿cuál de los dos es el mejor? ¿Cuál es el más sabroso? Todo el mundo dice la vainilla, el otro el chocolate. Tú dices, tú escoges uno. ¿Y qué dice el profesor? Ajá. ¿Ves? Esto prueba que todo es subjetivo. Desafortunadamente a los estudiantes les enseñan cientos de estos tipos de ejercicios y no les queda otra que aceptarlos. Pero lo único que necesitamos es un poco más de pensamiento crítico, porque en realidad esto lo que muestra, no muestra que todo sea cosa de interpretación. Es más, esto nos dice que para ella, objetivamente en China, en Marte, en cualquier lado, el helado de chocolate es objetivamente el mejor para ella. Pero esto no califica como una prueba de que todo es cosa de interpretación. Es más, hay un movimiento que quiere despojar el significado de todo. En las universidades ahora el posmodernismo enseña que el significado de lo escrito en un libro le pertenece
no al escritor, sino que el que tiene la interpretación correcta es el lector. Que el escritor no tiene una interpretación correcta de lo que él duró un año, un mes, 10 años escribiendo, sino que el lector le va inyectando el conocimiento, le va inyectando el significado a lo que va leyendo. Esto es un disparate. Lógicamente, ¿qué sucede? El conocimiento se hace imposible. Nadie puede saber nada. Nunca estamos o hemos aprendido nada. Porque le estamos inyectando nuestro significado a lo que vamos leyendo. Es más, aquí ustedes no están aprendiendo nada si esta teoría posmodernista es verdad. Miren lo que dice el posmodernismo. El conocimiento es una construcción de las estructuras sociales y lingüísticas a las que nos suscribimos, no una representación veraz y justificada de la realidad por nuestra mente. Firmado el posmodernismo. ¿Qué es lo que quieren decir? Que el conocimiento es fundamentado en las estructuras sociales y lingüísticas de dónde vivimos y de cómo hablamos. Y que no es una representación veraz y justificada de la realidad por nuestra mente. O sea, que nuestra mente en realidad no está procesando la realidad como tiene que ser, sino que la está procesando por medio de un conjunto de estructuras hechas humanamente. Esto es lo que estamos mandando a nuestros hijos a que aprendan en universidades de alto calibre, entre comillas. Y debemos de saberlo. Es más, muchos de nosotros hemos visto este meme en las redes sociales. Nos presentan esta imagen y nos dicen que todo es cosa de interpretación. ¡Hey, pana, pero qué es! ¿Es un 6 o es un 9? Y ahí va la pelea. No, que es un 6. No, pero donde yo estoy es un 9. Pero aquí es un 6. Y aquí es un 9. Que no, que es un 6. Que no, que es un 9. ¿Cómo podemos saber nosotros qué es? ¿Qué tenemos que hacer? Una rayita abajo. Preguntarle al que lo dibujó. Él te va a decir, es un 9. Entonces sí hay una interpretación correcta, la del autor. Así que podemos corregir y ver el segundo glitch o problema de programación del posmodernismo. Sí existe una interpretación correcta. Ahora vamos a ver el error número 3. Y esta lo vimos una y otra 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 vez en nuestra cultura de hoy. Todas las creencias son igualmente válidas. Todos los caminos nos llevan a Roma. Muchas veces hemos oído la parábola de los 6 ciegos y el elefante. Uno dice, todos están ciegos, y uno toca la trompa y dice, es una culebra. Otro toca la oreja y dice, es una alfombra. Otro toca el cuerno y dice, es una lanza. Otro toca la pierna y dice, es un árbol. El otro toca el lado y dice que es la pared. Y el último toca la cola y dice, es una soga, es una cuerda. Y te dicen, mira, todos tienen un poquito de la verdad. Eso es lo que se llama pluralismo filosófico. Todo es válido, todo está al mismo nivel, todos tienen la misma verdad, pero tienen un poquito de todas. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la pregunta fundamental que no se nos
hace y que no se nos muestra. La pregunta que tenemos que hacer es esta: ¿cuál es la perspectiva del narrador de la parábola? Él sabe que son ciegos y sabe que son elefantes. Él sabe que hay una verdad objetiva, que hay un elefante ahí. El que no está ciego se da cuenta que es un elefante. Así que la verdad no es relativa a la persona. De lo contrario, no hubiéramos sabido que los ciegos estaban equivocados. Es más, no podemos saber que alguien está equivocado a menos de que sepamos que es lo correcto. Simple. Pero no se nos enseña esto. Es más, el pluralista cree que todos nosotros estamos ciegos excepto él. El resto del mundo está ciego excepto él. Porque su verdad es objetiva. Pero te salen con esto. Pero es que todas las religiones enseñan básicamente lo mismo. Que ame al prójimo, que seamos buenos, que ayudemos a los más necesitados. Desafortunadamente, el que dice esto no entiende de religiones, no entiende de creencias y cosmovisiones, porque todas las religiones son superficialmente similares, pero fundamentalmente diferentes. Y si aprendieron la táctica de darle vuelta a la afirmación, estas tres preguntas van a fulminar a cualquiera. Así que apúntenlas si no tienen un manual. Las tres preguntas son estas. Número 1, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con que todas las religiones son las mismas o enseñan lo mismo? Inmediatamente la persona va a tener que justificar su posición y 9 de 10 veces no sabe. Pregunta número 2. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que todas las religiones enseñan lo mismo? ¿Has estudiado todas las religiones mundiales? Usualmente lo que las personas repiten son slogans, son dichos que escuchan, que ven en la internet, memes, que son intelectualmente haraganes. No se ponen a pensar las presuposiciones que hay, las implicaciones que hay en sus creencias. Y la última, mi favorita. ¿Alguna vez has considerado que esta requiere que sepamos, pero cuando sabemos lo que podemos responder, preguntar? ¿Alguna vez has considerado que en el Islam se dice que Jesús no murió en la cruz y en el cristianismo se dice que Jesús sí murió? Si todas las religiones enseñan lo mismo, ¿qué pasó ahí? Podemos corregir este glitch. No todas las creencias son igualmente válidas. Unas son falsas y las otras verdaderas. O todas pueden ser falsas, pero no todas pueden ser verdaderas. Ahora, vamos a contrastar. Es más, ni siquiera vamos a contrastar el posmodernismo con el cristianismo en este punto. Vamos a contrastar el posmodernismo con la realidad. El posmodernismo nos dice que no existen las verdades absolutas, que todo es cuestión de interpretación y que todas las creencias son igualmente válidas. La realidad nos dice que toda verdad es absoluta y objetiva, que sí existe una interpretación correcta y que no todas las creencias son igualmente válidas. Hasta este punto hemos llegado a la conclusión de que el posmodernismo está en bancarrota filosóficamente, lógicamente e ideológicamente.
No hay quite. Ahora, cuando nosotros comparamos la realidad con lo que dice la palabra de Dios, nos damos cuenta que el que escribió la realidad escribió la palabra también. La palabra dice lo siguiente: guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Salvador y en ti pongo siempre toda mi esperanza. Si Dios es inmutable, si Dios es todopoderoso y es omnisciente, y Dios dice que Él vino para salvarnos en la persona de Jesucristo, todo lo que enseña Dios es verdad. Y el salmista dice, guíame y enséñame tu verdad, lo que quiere decir que la verdad es objetiva y que la podemos saber. Juan 8:32 dice que conoceremos la verdad y nos hará libres. Así que si hay una interpretación correcta, la del autor de la realidad y la del autor de la verdad. Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, no los caminos. La verdad, nuevamente, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Un camino, una verdad, una vida. No todas las creencias son válidas. En el diálogo más intenso en cuanto a la verdad, una de las dos personas que estaba en él cometió un error infinito. En Juan 18:37, Poncio Pilato dice, así que eres rey, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Yo nací para esto y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Dios no puede mentir, Jesús afirmó ser Dios, así que todo lo que enseña Dios es objetivamente verdadero. El problema es que, como Pilato, muchos hacen la pregunta, ¿y qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. ¿Qué hace el posmodernismo? El posmodernismo pregunta qué es la verdad y no espera la respuesta. Yo les aseguro que si Poncio Pilato se hubiera esperado por una respuesta, Jesús hubiera dicho, ego imi, yo soy. El mismo yo soy del Antiguo Testamento. El mismo Yahvé que es, que fue y que será. Pero el posmodernismo quiere destruir ese fundamento. Pero no le queda. Porque la verdad es objetiva. Y la realidad no compagina con esta cosmovisión. Bueno, y ahora que sabemos todo esto, porque la idea aquí es de hacer la autoridad de la Biblia relevante en un mundo posmodernista. Ahora sabemos los errores y los podemos identificar, que es una parte clave. También sabemos lo que dice la Biblia sobre la verdad.